¿Quién como Dios? Un saludo en el Señor. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, estoy muy a gusto por la respuesta que he recibido al anuncio que hice por Facebook de que me mandaran preguntas, dudas que tuvieran acerca de la fe. Y evidentemente he recibido una respuesta satisfactoria. Hoy vamos a trabajar el tema de la redención y de la salvación, estos dos términos que muchas veces se confunden, pero vamos a trabajar a fondo. Pero si vienen temas apasionantes de preguntas que personas han hecho, dudas que tienen y que necesitan ser aclaradas, y vamos a utilizar este medio para poder aclararlas y para poder dar argumentos. Primera de Pedro 3:15, dar argumentos, defender nuestra fe. Bueno, tenemos temas como la unión hipostática, dar un poquito de luces, qué significa la unión hipostática, la palabra hipóstasis. Vamos a ir al concilio de Nicea, año 325, y Constantinopla, donde se definieron estos términos. Vamos a conocer algunas primeras herejías, como la de Arrio, que por él se da este término, donde Arrio negaba la divinidad de Cristo y pensaba que Cristo era simplemente un Dios más pequeñito que el Padre. Vamos a ver cómo se dio esto. Arrio, Apolinar, vamos a ver a Nestorio para defender a la Santísima Virgen María. Muy bien. Vamos a trabajar el tema de los escrúpulos. Una pregunta muy buena que hace un chico: cómo tener el punto medio entre la misericordia y la radicalidad del Evangelio. Un tema fascinante sobre la Inmaculada Concepción. Vamos a trabajar a Duns Scoto. Les voy a recomendar una película y les voy a dar el link de la película de él. Otra pregunta fascinante que se nos viene es sobre los testigos de Jehová. Vamos a hablar de por qué ellos utilizan a Jesús y dicen que Jesús es San Miguel Arcángel. Es un ángel, no es un Dios, y nuevamente va a ver el arrianismo cómo se reencaucha en otro loco, por llamarlo así con todo respeto. Y vamos a tener toda la apologética necesaria para defender estos temas. Por último, me hace un chico una pregunta, entre las muchas preguntas que hay ahí, estas son las que voy a desarrollar. Me hace un chico una pregunta sobre algunas afirmaciones que acá en Colombia ha hecho el doctor Galat acerca del Papa, que desde ahora decimos que nosotros no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el doctor Galat, y no estamos de acuerdo con ninguna de las cosas que ha dicho acerca del Papa. Nosotros amamos al Papa Francisco, declaramos que él es un verdadero sucesor de Pedro, y muy bien, vamos a ver esto en los próximos videos. Pero hoy vamos a centrarnos en el tema que nos compete, la redención y la salvación. Primero vamos a trabajar a fondo la redención. La palabra redención viene del latín redimere, que significa comprar, rescatar. Y evidentemente fue eso. Lo que entendemos por redención es el rescate que nuestro Señor Jesucristo hizo del género humano. Como todos ustedes saben, Adán y Eva fueron creados en gracia, con unos dones naturales, preternaturales y sobrenaturales. Fueron creados con dones preternaturales como la inmortalidad, la impasividad, el don de tener controladas sus pasiones, la integridad en todo su ser. En algún otro video hablaremos de la caída con más profundidad. Pero ¿qué pasa en esta caída? Satanás engaña a los primeros padres, a Adán y Eva, y les engaña de una manera muy típica del enemigo, haciéndoles dudar de las palabras de Dios. Dios les había prometido, les había dado el paraíso, les había dado todos los frutos, los animales, les había prometido felicidad, santidad. Solamente les había dicho que no tocaran un árbol, que no comieran ni un fruto. Y el enemigo les arrebató el paraíso con sus palabras mentirosas y tramposas,
pero creando desconfianza de las palabras de Dios. Eso nuevamente lo hace en la historia de la salvación, lo ha hecho con nosotros, lo hace con el género humano. El enemigo siempre pone a dudar de las palabras de Dios para que pongamos nuestra confianza en las palabras de Satanás, del mismo. Por eso a los chicos, a los adolescentes, ejemplos sencillos, al hombre en general, le dice: no creas en la castidad, no creas en la pureza, no, ni riesgos, vete, la fornicación, el sexo, el placer, hay que vivir la vida. Cuando Dios hace una promesa gigante: los puros verán a Dios. Ver a Dios, conocer las cosas de Dios, saborear la felicidad, porque Él quiere que todos nosotros seamos felices, ¿no? El enemigo nos hace desconfiar de sus palabras y nos hace ir hacia las cosas del mundo desesperadamente para arrancarnos nuevamente el paraíso. Eso pasó con nuestros primeros padres y pecaron por primera vez. Esto va a ser conocido, especialmente desde San Agustín, como el pecado original, porque fue el pecado de la desgracia. Al ellos pecar, desgraciaron la naturaleza humana, perdieron los dones preternaturales, los dones naturales quedaron heridos y de la gracia sobrenatural quedamos privados en la humanidad. ¿Por qué se dio esto? Es una de las primeras consecuencias, la más grave. ¿Por qué se dio esto? Pues evidentemente porque Adán y Eva ofendieron a Dios y Dios es infinito. Por lo tanto, la ofensa fue una ofensa infinita que ningún ser humano podría reparar. El único que podría reparar esto era un ser infinito. A culpa infinita, una reparación infinita. Y es por eso que el Padre manda a su Hijo, que es Dios. El mismo Dios viene a rescatarnos y por eso tuvo que derramar su sangre y morir en una cruz. Porque para reparar la ofensa al Padre, el Hijo tenía que venir y rescatarnos a todos. Por eso la palabra redención, como les explicaba, viene de la raíz redimire, que significa comprar, salvar, rescatar. Y fue allí, después del pecado original, Dios en el Antiguo Testamento solamente vemos la preparación para la redención. En Génesis 3:15, inmediatamente después de la caída, vienen las palabras del Padre. Y estas palabras van a ser conocidas como el protoevangelio, el primer anuncio de esperanza. Génesis 3:15, pondré enemistad entre la mujer y la serpiente, y la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente mientras ella trata de herir su talón. Ahí se va a ver la lucha de los hijos de la mujer, María. En un programa más adelante, en un video más adelante, miraremos y analizaremos por qué esa mujer de Génesis 3:15 es María, que hay datos verdaderos y certeros en la palabra de Dios y en las Escrituras. Y evidentemente, este primer protoevangelio, proto significa primero, por eso a San Esteban le decimos el protomártir, el primer mártir. El protoevangelio, el primer anuncio, muestra cómo Dios salió a rescatar a su pueblo desde el principio. Miren, nuestro Dios es puro amor. Él salió a rescatar a su pueblo. Él hubiera podido llegar y decir: no, pues pecaron, que todos queden sin el cielo. No, vino a rescatarnos. Podríamos decir que todo esto pasó por amor, por el amor de Dios hacia nosotros. Y fue preparando a su pueblo y fue hablando, haciendo alianzas. Y con los patriarcas del Antiguo Testamento, con Abraham, Isaac, Jacob, y después de validar esta alianza con Moisés, hizo la alianza de que ellos serán su pueblo, de que ellos serán su pueblo y que Él será su Dios. Y va a venir a través de los profetas a decir que de allí vendría un Mesías, un Cristo, a redimir, a rescatar, a comprar a su pueblo. Y por eso el Antiguo Testamento es esa historia del pueblo esperando el Mesías, esperando el que los iba a rescatar de la esclavitud del pecado. Y los profetas empiezan a hablar de él, empiezan a dar ciertas características. Va a ser descendiente de David,
va a ser un siervo doliente. Isaías 7:14, van a ser de una virgen. Va a ser llamado el Emmanuel, el Dios con nosotros. Va a ser rey, sacerdote, en fin. Todo se preparó en el Antiguo Testamento para la llegada de Jesús. Y a eso llamamos redención, cuando Jesús viene y nos compra con su sangre. Y con su sangre repara aquella falta infinita que el hombre había cometido contra el Padre. Jesús con su sangre la repara. Y por eso nos rescata, redimere, rescatados por Dios. Pero esta redención tiene varias características que es muy importante saber. Esta redención, una de sus primeras características es que la redención fue una iniciativa divina, no fue del hombre. El hombre no tenía cómo rescatar al mismo hombre. Fue una iniciativa del Hijo, enviado por el Padre y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, luchando para rescatarnos a nosotros. ¡Qué hermosura! Cristo en la cruz, crucificado, es la muestra del amor de la Santísima Trinidad al hombre. Esto salió de la Trinidad, fue una iniciativa divina, no fue una iniciativa del hombre. Jesucristo nos salvó por su cruz. Segunda característica, muy sencilla. La segunda característica que tenemos es que la redención fue para todos. Dios nos rescató a todos con su sangre. No fue una redención para pocos, no. Primera Timoteo 2:6 nos va a decir: Cristo se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Entonces, primero fue una iniciativa divina. Romanos 3:24, iniciativa divina. Él nos rescató. Ahora son justificados gratuitamente por su gracia, por su don, por la redención de Cristo Jesús. Entonces, primero, se trató de una iniciativa divina. Segundo, la redención fue para todos. Tercero, Dios no tenía necesidad de rescatarnos, sin embargo lo hizo con amor. Cuarto, la redención fue única. No hubo varias redenciones. Jesucristo murió una vez en la cruz, pero simplemente en la Eucaristía renovamos ese sacrificio y vamos a ese único sacrificio de Jesucristo. Por eso nosotros, cuando decimos que con nuestros pecados crucificamos al Señor, es porque Él en la cruz, en ese único sacrificio, está reparando también nuestros pecados. O sea que si nosotros cometemos un pecado, ese pecado le causó aún más dolor en la cruz hace 2000 años. ¡Qué misterio tan grande! Por eso, como decía Santa Teresa, amor con amor se paga. ¡Qué ingratitud si no le pagamos a nuestro Señor con nuestra santidad, con nuestra fuerza, con nuestra devoción! La siguiente característica, Romanos 3:23. Todos pecaron y fueron privados de la gloria, por lo tanto Jesucristo vino a salvarnos de la esclavitud, de la servidumbre del pecado. Ahora somos libres en Cristo que nos ama y por eso podemos decir las palabras del profeta: por sus llagas hemos sido sanados. Lo último, la redención ha sido una victoria sobre el demonio, sobre la muerte y sobre el dolor. Sobre el demonio, porque ya no somos esclavos del demonio, ya somos hijos de Dios. Y un alma en gracia de Dios el demonio no lo puede tocar. Que somos libres en Jesucristo. Nos ha librado de la muerte, porque aunque cuando morimos en este momento nuestro cuerpo queda acá, hasta que venga la segunda venida de Cristo, nuestra alma va para el juicio, y si se salva, vive eternamente en la gloria. Por lo tanto, quienes vencen en Cristo, vencen la muerte. Y del dolor, el dolor que era una maldición, se convierte en una bendición, porque cada vez que hay un dolor en el género humano, lo unimos al dolor de Cristo. Eso significa el valor del sufrimiento, que una enfermedad se puede unir a Él.
Y si se une a Él, se une a sus méritos. Y sus méritos son infinitos. Y por eso es que con un dolor ofrecido podemos salvar almas. Podemos salvar nuestra alma. Por eso en el video anterior les decía lo de Fátima. Muchas almas se condenan porque hay pocos que oran y hacen sacrificios por ellas. Nuestros sacrificios, el ofrecer un dolor de cabeza, el ofrecer una enfermedad, el ofrecer un ayuno, pueden salvar almas. ¿Por qué? Porque lo unimos a los méritos de Cristo y Cristo trae gracias especiales para las almas, para que se conviertan. Esto lo vamos a ver más adelante. Encontramos gracias actuales del cielo. Muy bien. Si quieren profundizar un poquito sobre este tema, pueden leer el Concilio de Trento, que es un concilio magnífico que va a ser una respuesta a los protestantes, que en el siglo XVI van a empezar algunos ataques contra lo lindo y lo bello de la iglesia. El Concilio de Trento les va a responder, y acá trabajan todo este tema de la redención. La otra palabra que tenemos de la duda del chico es la palabra salvación. Pues evidentemente, como lo entiende la iglesia, la salvación es cómo el hombre acoge esta redención, que es universal, que es para todos los hombres, pero cómo el hombre en su libertad tiene que acoger esta redención. Por su voluntad la redención de Cristo la acoge y por eso nos podemos salvar. Es decir, la redención de Cristo ya está dada para todos los hombres, pero la salvación es el acoger esta redención y eso compete a la batalla de cada uno. ¿Cómo se acoge esta redención? Evidentemente con los sacramentos, con el bautizo, con la confesión, con la Eucaristía, ojalá diaria, con el rosario, ojalá diaria. Ustedes saben que estamos en una lucha. Y decía San Juan Bosco, este libro siempre está conmigo, se lo recomiendo, la autobiografía de San Juan Bosco, las claves que él tenía para poder santificar a sus niños. Y él decía, para cuidar nuestra salvación y para luchar por nuestra salvación es necesario la Eucaristía, ojalá diaria, el rosario diario y la confesión frecuente. Entonces, con estos medios acogemos la redención de Cristo. Un alma en gracia de Dios es un alma que ha acogido la redención de Cristo y si se conserva en gracia de Dios hasta su muerte, acoge la redención de Cristo y se salva. Entonces podríamos decir, la salvación es acogida por esta persona que luchó por acoger la redención de Cristo y salvarse. Por eso cuando nosotros decimos, oramos por la salvación de las almas, nosotros no decimos, oramos por la redención de las almas, no, porque las almas ya están redimidas por Cristo. Nosotros decimos, oramos por la salvación de las almas. ¿Qué es esta oración por la salvación de las almas? Es para que las almas con los que entremos en contacto, por los pecadores, acojan esta redención de Cristo y le digan sí a su misericordia. Inmediatamente el cielo se mueve y un alma arrepentida, la gracia y la misericordia de Dios la acoge y la salva. Muy bien, Dios les bendiga. Voy a estar esperando sus preguntas a través de los mensajes en el Facebook. Me los pueden colocar, sus preguntas las voy a ir desarrollando en la medida de mis posibilidades, como les he dicho. Espero que esto les haya dado luz, que haya existido una luz acerca de este tema. Dios les bendiga, la Virgen les acompañe y vamos a estar desarrollando esto tan lindo para el crecimiento de nuestras almas. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier contrarrespuesta me los pueden mandar por los mensajes del Facebook, de mi página, de Santiago Correa Arboleda. Dios les bendiga. La gracia de Dios esté con ustedes y que María Auxiliadora les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.